La forma, creo yo, que aprenden los adultos no es a través de un curso, de un seminario, de un taller. Está bien, eso me entrega conocimiento, me entrega herramientas intelectuales. Cuando yo le enseño matemáticas a un niño o le enseño ciencias naturales, enseñarle habilidades interpersonales o habilidades de gestión con es completamente distinto. Y mi mayor error fue haber tomado psicólogo los 3 últimos años de mi carrera. Hoy día, con todo el conocimiento que hay en las redes, etcétera, muchas veces los alumnos de un tema específico saben más que el profesor. Cuando me gradué, no fui a hacer ingeniería, sino que me quedé en la universidad haciendo clases. Ya no es el objetivo, no es el propósito del que tanto se habla. No es del viaje incluso, de la oportunidad de conocer los Sherpas con el Himalaya. Eso, ¿con quién voy? El liderazgo se hace, no se es. Está comenzando un nuevo podcast de TGLI dirigido a ti, empresario, emprendedor, líder de equipo, y hoy con un invitado de primer nivel. Profesor en el MBA de la Universidad Católica y en Wharton, director en empresas y fundaciones, autor de varios libros y un extraordinario montañista. Muy bienvenido, Rodrigo Jordán, a este espacio. Encantado, un placer, un honor y un privilegio estar, de verdad. El privilegio es mío. Te conocía desde todo tu logro de acompañarte desde joven. Tenemos algunos pocos años de diferencia y de verdad es un honor tenerte acá en este espacio. Y comencé nombrándote como profesor porque en algunas de nuestras conversaciones previas comentaste que para ti la docencia es tu pasión. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Yo descubrí la docencia en la universidad. Yo estudiaba en la Universidad Católica. Yo estudié ingeniería química, que no ejercí después como tal, pero estudié ingeniería química y ahí empecé a ser ayudante en los cursos, me acuerdo todavía, ayudante de termodinámica, unas cosas que pueden sonar un poquito horrorosas hoy día. Pero me encantó el contacto con los alumnos. Entonces, de hecho, cuando me gradué, no fui a hacer ingeniería, sino que me quedé en la universidad haciendo clases. Yo era relativamente buen alumno, entonces me invitaron a hacer clases. Eso obligaba en la universidad a ir a hacer un doctorado, así que me tuve que ir a hacer un doctorado. Me fui a Oxford, en Inglaterra, una cosa fascinante. Wow. Entonces, desde muy joven me ha gustado mucho la docencia. Pero además eso se mezcló con el montañismo. Porque yo en el montañismo conocí a un gran maestro, Claudio Lucero, que era un gran docente, un maestro en términos de cómo enseñar el montañismo. Entonces, me apasiona el poder enseñar, el poder contribuir al crecimiento de los jóvenes, de los estudiantes, en todos los aspectos, ¿no? Los aspectos de lo que yo hago, que es el tema de liderazgo y trabajo en equipo, etcétera, pero también los temas de montañismo, de instrucción, de que la gente aprenda a vivir en la vida al aire libre. Siempre me ha gustado mucho. Qué genial. Y desde ahí entiendo que para poder enseñar naturalmente, dijiste fuiste a hacer un doctorado y constantemente requiere ese proceso de aprendizaje para poder enseñar también, ¿no? O sea, yo pienso que si uno es... A ver, si te apasiona la docencia, como a mí, tú puedes hacer un curso ya, y haces un curso de liderazgo, ya haces un programa, y tienes una serie de contenidos, ya. Lo vas a dictar 2, 3 veces y ya te empieza a carcomer, ¿no? Pero ya han pasado cosas, no sé, la inteligencia artificial, entonces cómo el liderazgo va a interactuar, entonces le empiezas a incorporar. Yo llevo haciendo clases ya 30 años y claramente mis cursos hoy día no tienen nada que ver con los primeros cursos que dicté, porque tú vas estudiando, vas aprendiendo cosas, vas viendo, vas teniendo experiencias y esas las quieren compartir. Déjame contarte, yo me volví bastante fanático de la Fórmula 1. Que yo no era, ¿no? Pero me volví bastante fanático y leo libros. Entonces, esto es una clase de trabajo en equipo. Entonces, incorporé lo de la Fórmula 1 en mi clase, cosa que antes no existía, en fin, ¿no? Sí, siempre uno tiene que estar, si va a ser buena docencia, tiene que estar muy bien al día, muy bien al día. Qué genial y qué buenos puntos de coincidencia. ¿Sabes qué? Y te voy a mencionar 2 nomás desde lo que comentas hasta ahora. Claudio Lucero fue el primer charlista que escuché en vivo. Te hablo 18 años, Comité Olímpico de Chile, cuando estaba preparando el primer torneo internacional de judo. Y llevaron el Jaime Fuente, que era el profesor de Católica, el Pelado Fuente de judo. Tuvo la cercanía con Claudio y nos llevó a Claudio. Fue notable las cosas que nos dijo en ese entonces. Desde que
elegir entre la montaña y la señora, hasta qué imaginarse o no imaginarse cuando estás en la montaña y no estás ahí con tu señora. Y esas cosas me ayudaron, pero un Mucho, montón para mucho. poder desarrollar mi No, carrera deportiva después. bueno, yo tuve profesores muy buenos en la universidad también, Bruno Filippi, Juan Antonio Guzmán. Son todos grandes maestros, más que profesores, grandes maestros porque te enseñaban no solo contenido, técnicas, capacidades, sino que concepciones de vida, concepciones valóricas, de cómo no, realmente extraordinario. Y a propósito de lo maestro, que el segundo punto de conexión de esto de ser un maestro, ser docente y ser un aprendiz al mismo tiempo y seguir incorporando cosas, en el judo el cinturón negro es negro literalmente hasta el quinto dan. Después de que eres cinturón negro te van poniendo como rayitas rojas. Claro, claro. Pero cuando pasas al sexto dan, te dan un cinturón rojo y blanco. El rojo, para que te acuerdes, la pasión por la disciplina, para sostenerla pese a todos esos años de dedicación, que se entregan por Sí, trayectoria, ya cuando claro, tienes más de claro. 50. Y el blanco, para que no olvides nunca de ser un eterno aprendiz. Bueno, eso a mí me gusta mucho en la universidad. Yo, como tú dijiste en la introducción, yo hago clases, ya no hago pregrado, no hago posgrado normalmente. Entonces, en los MBA fundamentalmente. Y yo aprendo mucho. O sea, de verdad, cuando uno en la sala de clase, esta concepción de que separa el profesor que le enseña a los otros, eso ya no existe, digamos. O sea, hoy día con todo el conocimiento que hay en las redes, etcétera, muchas veces los alumnos de un tema específico saben más que el profesor, digamos. Entonces, tú generas una comunidad de aprendizaje que es muy distinta. Entonces, yo también aprendo mucho en las clases. Qué genial. Y a propósito del aprendizaje, y esto está muy orientado hacia el liderazgo, no exclusivamente, pero muy orientado al liderazgo y el desarrollo personal. El liderazgo, ¿cómo se enseña? ¿Cuál es tu mirada sobre el aprender liderazgo, el aprender a ser líderes? Yo ahí hemos desarrollado una mirada que es un poco distinta, ¿no es cierto? En la educación, básicamente, la educación clásica, un profesor te pasa una cierta materia y después viene una prueba y te interrogan cuánto aprendiste y no sé, ¿no? Nosotros creemos que no es así. Yo creo que el liderazgo no hay cómo enseñarlo, ¿no? Hay cómo experimentarlo, cómo vivirlo. Ok. Entonces hablamos de una metodología de educación de aprendizaje. Ujú. Entonces lo que hacemos es que ponemos al alumno en una experiencia. Ya. ¿Y cómo les va? Básicamente. O sea, de alguna forma estamos tergiversando el modelo tradicional. Les ponemos el test primero, no al Ok. final, ¿no? ¿Y Ya. usted cómo se hace? Y después, y eso puede ser desde un ejercicio en clase hasta una mini expedición, Sí. ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, con los alumnos de Wharton los llevamos a la Patagonia y pasan una semana con nosotros en la Patagonia. Y en el día, ya esto es lo que este es el programa, estamos aquí en el punto A, hay que ir al punto B, vayan, resuelvan. Y ellos tienen que escoger quién es el líder del día, quién va a estar a cargo de la carta, quién va a estar a cargo del GPS, quién se va a preocupar de la alimentación. Tienen que armar todo. Y al final del día, entonces, hay una revisión de lo que pasó. Y por tanto, a ese que fue el líder del día, los compañeros le dan una retroalimentación, un feedback. Y le dicen, mira, pero tú hiciste no sé qué. Ah, tenés razón. Y eso es impresionante porque a lo largo de esa semana, de una experiencia, el que lidera el último día, lidera mucho mejor, porque escuchó todo lo que pasó durante la semana, entonces se dio cuenta que habían acciones de liderazgo que él tenía que hacer, que al principio nadie le dijo, ¿me explico? Sí. Entonces, es una metodología completamente distinta. Ahora, lo que me llama la atención ahí y me gusta muchísimo es la retroalimentación se la dan entre ellos. Entre ellos. Y Y yo ustedes también nosotros, pero nosotros facilitamos eso. Entonces hay todo un tema de la retroalimentación. Ya. Porque dar buena retroalimentación es muy importante. Entonces, cuando uno no sabe dar retroalimentación, probablemente se va a enfocar en las críticas, ¿no? Sí. Esto lo podemos hablar después de los papás y los niños. Entonces, no, momentito, una retroalimentación cumple todo. Entonces, mira, esto lo hiciste muy bien. O sea, o a mí me gustó, ni siquiera lo hiciste bien. A mí me gustó que hicieras esto, pero también no me gustó que hicieras esto otro. Entonces hay una conversación. Y de hecho otro dice, no, pero eso a ti te habrá gustado, pero a mí no. ¿Eh? ¿Y esto por qué? Porque yo encuentro que el liderazgo finalmente tiene que ver con una capacidad del que lo va a ejercer de leer su entorno. Entonces,
para nosotros no existe un modelo de liderazgo, una forma de liderazgo. No existe. Voy a poner un ejemplo al tiro. Mucha gente dice que hoy día el liderazgo autoritario, directivo, está como en retirada, porque no se debiera hacer. Y, Claro. wow, momento, porque depende. Depende. Tal cual. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, y perdona que lo repita, pero Dale. si yo estoy en una expedición y viene una avalancha, y mis compañeros son mis pares, y contablemente hacemos liderazgo participativo, democrático, conversó. Pero si viene una avalancha, tú no vas a decir, oye, tomémonos un café, porque en 30 segundos más viene una avalancha, ¿qué opinas? No, claro, ¿no? Entonces, no sé si, pero es tal vez un poco extremo el caso, pero depende mucho, depende mucho de la situación, depende mucho. Los contextos culturales. A mí me toca haber hecho trabajo en todas partes del mundo. Entonces, liderar en Chile no tiene nada que ver con liderar en Japón. Nada, pero nada, te lo digo por el judo, no tiene nada que ver con liderar en Japón. O sea, es una cosa completamente distinta. Sí, y ahí entra el liderazgo adaptativo, o sea, la capacidad de poder absolutamente, adaptarse al pero entorno. además te pasa a ti. O sea, hay una lectura personal. O sea, yo tengo hoy día bastante más años, entonces ya no lidero como lideraba cuando tenía 30. Porque yo he tenido una vida. Porque además puedo en ese día estar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tipo de. Entonces, un elemento muy importante no tiene que ver con las herramientas de liderazgo, tiene que ver con las herramientas de conciencia de ti mismo, de tu equipo, del entorno, de la situación, del contexto, para de acuerdo a eso tomar alguna herramienta, ¿no? Porque si yo te enseño, no sé, la llave francesa, la vaya a empezar a ocupar para todo y en algunas veces la francesa no sirve, necesitaría un Stilson, ¿me explico? Entonces, liderazgo participativo, liderazgo democrático, liderazgo directivo, bueno, depende, ¿no? Entonces, esto es más complicado, sí, porque hay dos posibilidades de error. Uno es que leas mal todo ese contexto, situación, y lo leas mal, pero aunque lo leas bien, todavía podías escoger una herramienta equivocada. Claro. Entonces tenés dos posibilidades de equivocarte. ¿Sí? Y se va aprendiendo, ¿no? En las distintas situaciones, distintas experiencias que... Yo no creo que alguien llegue a ser líder. Nunca. Básicamente. Tú vas haciendo liderazgo, ¿sí? Y lo vas construyendo y vas tomando. Nosotros en mi curso siempre decimos medio en broma, medio en serio, que Shakespeare estaba equivocado en Hamlet. ¿No? Cuando dice Hamlet, ser o no ser. Nosotros no creemos en eso. Es hacer o no hacer, que es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿qué acción de... Y te vuelvo al caso de la semana cuando estamos con los alumnos de Wharton en la Antártica. El del último día hace cosas que el otro no hizo. Y no tiene nada que ver con su carisma, con su cultura, con su educación, con su... No, se da cuenta que hay ciertas cosas que hacer, ¿no? Por ejemplo, algo obvio, distribuir roles. Claramente, ¿no? Establecer expectativas claras. Son acciones concretas. Entonces nosotros, este es un punto de vista muy propio de nosotros. Por supuesto. El liderazgo se hace, no se es. Y por tanto nunca llegas a ser porque hoy día, cuando cambia, después de la pandemia y surgió todo el mundo de las redes y las reuniones virtuales, todo el mundo de la inteligencia artificial, hace que tu liderazgo se vea, el que te llevó hasta aquí ya no es tan útil. Entonces tienes que volver a hacer cosas distintas. Y entiendo que en la montaña y en experiencias que tú tuviste, corrígeme si me equivoco, por supuesto, hay momentos de liderar y ser liderado, a propósito de que el liderazgo se hace, ¿correcto? Totalmente. Uno de los casos que yo muestro en clase es el Lhotse, que es bastante menos conocido. El Lhotse es la cuarta montaña más alta del mundo, una expedición que no tiene el atractivo del Everest o qué sé yo qué. O sea, la cuarta, pero no deja de ser, ¿cuántos metros son, perdón? 8.516. Okay. Pero igual. Sobre los 8.000. No, sí, claro, es muy alto. Sí. En esa expedición, actos, y los muestro, aquí no tenemos el tiempo, pero actos de... Ernesto Olivares, que estuvo aquí, toma un acto de liderazgo en algún momento en una discusión bastante tensa y me hace callar. Él me dice, jefe, cállese. Tiene que escuchar a lo que... ¿Me explico? Y yo, en realidad tenía razón. Claro, a mí me duele, me afecta, en mi ego. Oye, el ego no, ahí, todo lo que, pero tenía razón. Entonces, ese es un acto de liderazgo.
En ese mismo minuto, Eugenio Guzmán dice, vamos todos. Después, Sebastián Raza, el médico, dice, no, hay que salvar. ¿Me explico? Cada uno va tomando decisiones y por tanto el liderazgo en el modelo nuestro, de liderazgo Delta, en toda esta lectura, se va democratizando. Y por tanto no es el líder el que toma todas las decisiones. Sí, y eso es lo que desde mi mirada de lo que nos ha pasado a nosotros como consultora en la experiencia que hemos tenido con varias organizaciones, principalmente en Chile, hay un tema cultural ahí que choca bastante con Sin duda alguna. ese liderazgo que podemos ejercer sin la autoridad del cargo. Hay muchas cosas que afectan o que son un poquito en contra de nuestra cultura. Esa es una, ¿no? Esta democratización, que la gente espera que el líder tome las decisiones. El jefe, la autoridad formal. Exactamente. Y claro, cuando uno lee, por ejemplo, Ronald Heifetz, ¿no es cierto? Liderazgo adaptativo, en donde es el equipo el que toma las decisiones, ¿no? Donde el jefe dice, este desafío es un desafío adaptativo. No sé la respuesta. Y ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces le devuelve el problema al equipo de trabajo. Y yo he hecho eso en la montaña, y lo hice algunas veces, y la primera respuesta del equipo, no. Usted es el jefe, pues. Usted corte el queque, que es la famosa frase, ¿no? En Chile tenemos esta cosa cultural de que, ¿no? Que el jefe tiene que cortar. Pero cuando uno enfrenta desafíos gigantescos como tiene la sociedad chilena hoy día o la humanidad, el tema de las pandemias, el tema de la impopularidad del sistema político, el tema de las guerras, el tema del medio ambiente, son todos problemas extremadamente complejos que no hay alguien extraordinario que sepa la solución, hay que resolverla colectivamente. Entonces, tu acción como líder en ese caso, yo cuento esto en otro libro, que era poner el café, básicamente. O sea, era generar unas condiciones de un ambiente para que hubiera una buena discusión, y hubiera discusiones algunas veces bien intensas, porque unos dicen vámonos por acá, otros dicen vámonos por allá, etcétera. No, hay que ponerse. Entonces, tú lo que haces es que facilitas esa discusión entre los miembros del equipo para encontrar la mejor solución posible. Entonces, tu rol de líder no es decidir lo que hay que hacer, ¿no? Casi cambia, ¿no? Yo facilito para que Ahora, todo esto depende, porque el equipo tiene que tener todas las competencias. Entonces, cuando vamos al K2, la segunda montaña más alta del mundo, el equipo son todos mejores que yo, de hecho. O sea, ni siquiera son mis pares. Muy distinto es si estoy en un cerro como el Manquehue con un grupo de niños que están empezando a escalar. Entonces viene esta lectura, ¿no? Claro. ¿En qué condiciones estoy? Entonces ahí vas a ser bastante más directivo. Es fascinante, es fascinante. Desde ahí la mirada es la clave, la conciencia finalmente del contexto en que me encuentro. Total. Y tú acabas de mencionar, ¿no? lo que ocurre en la montaña y hablar de tus libros. Tú tiendes a hacer como este paralelismo, esta combinación con el mundo de las organizaciones o aplicado en otros contextos, el liderazgo. Y has escrito bastante sobre eso. Si lo pudieras resumir en los tópicos principales ahí, de los principales paralelos que puedan existir, cosas que le puedan servir naturalmente a los que nos están escuchando y que quizá no sean tan buenos para leer, porque sabes que la cultura en Chile además no es muy asidua a la lectura. Mira, lo primero que tengo que decir es que mucha gente algunas veces piensa, cuando me invitan a dar una conferencia o algo, que hay una metáfora muy buena entre subir el cerro y la vida empresarial. Y no es así. Son experiencias completamente distintas, ¿no? Hay mucha diferencia. En el montañismo, por ejemplo, yo tengo a mis escaladores por 2 meses 100% dedicado a eso, pero 100%. O sea, como dijo alguna vez, te dijo Claudio Lucero, dejó a la familia en Santiago, ¿no? Entonces están totalmente abocados. Preparándose. Y en la expedición, si las expediciones duran 40 o 50 días. Ya, entonces estamos en el Everest por 2 meses. ¿Sí? Entonces están totalmente abocados a eso. No tienen ninguna otra distracción. Y eso no ocurre en la vida real. Pues las empresas, la gente, claro, tiene su trabajo, pero tiene su vida familiar, ¿no? Claro. Entonces tiene otras cosas. Es muy concentrada en el tiempo. Yo en una expedición son 2 meses y después queda el desbande. O sea, nos queremos mucho, tenemos mucho cariño, pero te he visto durante 2 meses, no quiero verte más por lo menos otros 4, y después empezamos a hablar. O sea, no son exactamente. Pero sí, y tú lo has hecho con el judo, hay aprendizajes posibles de aplicar. Y tal vez lo esencial es lo que nosotros llamamos el triángulo de habilidades. Ok, dale. Nosotros tenemos una
deficiencia, creo yo, en nuestro sistema educacional, que le apuntamos a las habilidades técnicas, ¿no? A conocer. Y está bien, ¿no? Un cirujano, yo espero que el cirujano sea el mejor cirujano que hay, ¿no? Sin duda alguna, si me va a operar, ya. Pero en los equipos de montaña nosotros nos dimos cuenta que a pesar de ser los mejores escaladores, y esto es lo más obvio que hay, pero uno lo aprende en la vida, están las habilidades interpersonales también. O sea, la capacidad de trabajar con el otro. Y eso sí que es transferible a todas las organizaciones, ¿no? Totalmente. Entonces ahí vienen todo este mundo, y todo el mundo las llama habilidades blandas, habilidades interpersonales, habilidades relacionales, como quieras llamarlas. Nosotros le llamamos competencias de gestión, de hecho. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, manejo de conflictos, negociación, etc. Entonces un equipo, si usted está administrando un equipo, necesita que su gente tenga habilidades técnicas, por supuesto, pero también tenga estas habilidades sociales. Y después nos dimos cuenta que también es importante las habilidades, nosotros las ponemos personales, que son las de gestión de mí mismo, cómo yo me gestiono. Totalmente. Entonces ahí viene todo el tema de la inteligencia emocional, viene todo el tema del manejo de la frustración, la resiliencia, el sentido del humor. O sea, pones tu sentido del humor a disposición, ¿me explico? Sí. Y el conocimiento de la realización de cuáles son tus ventajas, cuáles son tus falencias, en qué condiciones estás. Entonces, ese triángulo de habilidades, creo yo, es fundamental para un equipo de alto rendimiento. O sea, el equipo tiene que tener todas esas habilidades. ¿Y qué ocurre? Que en nuestro sistema educacional le ponemos mucho a la habilidad técnica y menos a las habilidades sociales y mucho menos a las habilidades personales. Que además no es que cueste poco desarrollarlas o porque equivocadamente le dicen blandas, sean fáciles de dominar si es que se llegan a dominar en algún momento. Ahora, tú que estás muy vinculado a las fundaciones, me aparece acá a propósito de la educación, que también hemos estado en podcast con él, Arnaldo Canales, que dirige la Fundación Liderazgo Chile, y que hoy día le están poniendo foco justamente en que las escuelas tengan ese aprendizaje emocional que hoy día nosotros como adultos o como coaches o entrenadores o consultoras ayudamos y facilitamos las organizaciones. Claro, pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Pero cuidado con la metodología. Ok. Porque cuando yo le enseño matemáticas a un niño o le enseño ciencias naturales, enseñarle habilidades interpersonales o habilidades de gestión, como le llaman ustedes, es completamente distinto. Entonces vuelvo al mecanismo nuestro. No estoy diciendo que sea el mecanismo, Sí, entiendo. pero a poner el test primero. Y que sean los alumnos los que rescaten los aprendizajes. Incluso en edad temprana. Totalmente. Cuando tú hablas, por ejemplo, de... Yo te voy a contar una experiencia. Dale. Nosotros tuvimos una discusión con un grupo educacional y dijimos, bueno, pues hagamos un programa, un campamento, 2-3 días en el Cajón del Maipo con niños de quinto básico. Ok, 10, 11 años. Y muchos docentes dicen, pero esos niños no tienen la madurez, ¿no? Para hablar de trabajo en equipo, de liderazgo, etc. Dicen, no es que no tengan la madurez, no tienen el lenguaje, porque nunca les han dicho. Por eso es que esto dura 3 días. Entonces, cuando llegamos arriba, estaban 3 chiquillos, entonces 2 sacos de dormir. El otro estaba escondido, pero 2 sacos de dormir. ¡Qué buena! Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Entonces empieza una discusión y ahí se arma una tensión. Sí. Y ese es el test. ¡Qué genial! Después de 20 minutos en que no, porque al cachipún o alguna cosa, o no sé qué, o se pelean, o no sé qué, se resuelve. El saco de dormir está, o sea, el problema no está, pero esa situación que ellos enfrentan, entonces, ¿eso cómo se llama? Esto que tienen aquí ustedes es comunicación, es respeto, ¿me explico? Sí. Entonces, al final de ese programa de 3 días, en la fogata, ya no se hacen fogatas por temas ambientales, pero en la fogata que se hacía antiguamente, los niños de quinto básico hablaban. No, lo que pasa es que a mí me faltó mi capacidad de tomar decisiones. Gabriel no supo liderar. ¿Me explico? Sí. Entonces, no era un problema de madurez, era un problema de lenguaje, que nunca les habían hablado de esto. Entonces, cuando tú les entregas el lenguaje, empieza a funcionar. Entonces, cuidado, está perfecto. Yo entiendo que las escuelas debieran garantizar, pero esto nos retrotrae al mundo de la pedagogía. Entonces, las escuelas de pedagogía tienen que remirar cómo enseñar todo este tipo de habilidades. Y todas las habilidades personales, pues las de conocimiento personal. Todo el mundo del coaching. ¿Por qué no existe coaching en los colegios? ¿Sí? Para ayudarle al niño a su... es un desafío muy, muy grande. Sí, mucho por hacer ahí todavía. Muchísimo.
Y ojo, que todas estas habilidades se van a resaltar más con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial te va a resolver las otras materias, ¿no? Sí. Pero no te va a resolver. El otro día hablábamos con alguien que le ponía inteligencia ética. Ok. Valores, ¿no? Sí. Nosotros, en nuestro modelo, los valores están a la base de cualquier organización. Siempre. El manejo ético, ¿cómo lo hace la inteligencia artificial? El manejo ético no es sí o no, no es negro o blanco, ¿no? Tiene un montón de consideraciones. Entonces, hay una inteligencia ética, una inteligencia creativa, una inteligencia de relaciones interpersonales que empiezan a ser muy críticas porque los otros conocimientos, le voy a preguntar a ChatGPT. De hecho, tengo entendido que los autos autónomos no se han liberado al mercado aún porque hay justamente un tema de decisiones éticas. Claro, pues. En el tránsito para poder responder a ciertas situaciones. Claro, así es, así es. Hablamos de la experiencia de la montaña y genial que el aprendizaje puede ser para niños de quinto básico o para profesionales o estudiantes que son los que llevan ustedes. Ahora, eso requiere una preparación y te escuché hablar en algún momento no solamente una preparación física para poder enfrentar esos 2-3 meses y caminar en la nieve y subiendo y con poco oxígeno, sino que también una preparación mental, emocional. ¿Cómo uno se prepara para eso? A lo largo de los años fuimos aprendiendo esto. Entonces, cuando nos dimos cuenta, en la primera expedición importante que era importante este mundo de las habilidades sociales, empezamos a trabajar con psicólogos. Y yo aquí tengo que hacer una confesión. Yo estudié ingeniería. Y cuando yo estudiaba ingeniería, esto hace muchos, hace 50, 40 años atrás, los psicólogos eran como menores. Si la ingeniería es la ingeniería, estas cosas de las ciencias sociales que no son... Hoy día les tengo la mayor admiración, digamos, porque es mucho más difícil trabajar con la realidad humana que con la realidad tecnológica. Entonces, he aprendido mucho. Entonces, mucha gente nos pregunta, ¿y ustedes entrenan mucho? Sí, entrenamos harto, sí, sin duda alguna, pero también nos preparamos psicológicamente y trabajamos con psicólogos y hemos hecho estudios psicológicos muy interesantes. En una expedición, un psicólogo que se llama Juan Pardo, que además participó en la expedición, hizo un mapa de relaciones entre todos los miembros de la... Entonces, era como todos sentados alrededor de una mesa redonda ficticia, qué relaciones eran más gruesas y por tanto mejores. Okay. Esto me la hicieron porque como jefe de expedición yo tenía que poner a Gabriel y a Rodrigo en la misma carpa porque se entendía mejor y no a Gabriel y José porque después de la expedición ese mismo mapa cambió completamente. Sometidos al esfuerzo físico, al cansancio, al peligro, al susto, las relaciones de esas personas cambiaron completamente. Entonces, hoy día trabajamos con psicólogos, efectivamente, y muy fuerte. Tú sabes que uno de mis mayores, y también lo he declarado antes, errores como deportista de alto rendimiento, yo competí en el alto rendimiento entre el 92 y el 2004, me retiré después de los Juegos Olímpicos de Atenas. Y mi mayor error fue haber tomado psicólogo los 3 últimos años de mi carrera. El 2001 recién me acerqué a un psicólogo y fue porque mi entrenador, un brasilero, entrenador extraordinario que tuve, me dijo, hazte ver o nos seguimos trabajando, weón. Y yo obligado fui al psicólogo y fue un arrepentirme de ese momento de no haberlo tomado antes porque el antes y el después... Totalmente. ¿Y eso cómo funciona en el mundo ejecutivo? ¿Cuál podría ser ahí la recomendación? ¿Cómo se preparan mejor en ese espacio? Más allá de bueno, ahí tengo un tema porque yo creo que el coaching puede ser muy bueno, ¿no? Pero hay que hacerlo con buenos coaches. Y yo tengo ahí una observación. Yo creo que, no lo digo por ti, lo digo por muchos programas de coaching que son superficiales. El otro día vi Certifícate como coach en 72 horas y no de 72 horas de aprendizaje, eran en 3 días. No, claro. Entonces tiene que ser gente, no solo tiene que tener, creo yo, el coach aprendizaje muy importante, sino que también tiene que tener experiencia. Volvemos a lo de la experiencia. O sea, si yo soy coach a los 30 años, está bien, no digo que no, pero prefiero un coach de 60, que ha tenido mucho más experiencia. Entonces, que los fundadores de las compañías, hablando de los emprendimientos, se abran a trabajar con psicólogos, igual como te pasó a ti, igual como te pasó a ti en el judo. ¿Por qué un fundador que tiene miles de cosas no habla con alguien
con quien le puede contar sus temas más personales, digamos. Sí, Y no estoy hablando de sus temas relacionales con su pareja, ¿no? Con su claro. esposo o esposa o con su conviviente. No, no, respecto de cómo trabaja con el equipo, etcétera. Yo tengo 3 hijas, una de las cuales está en una empresa, y me cuentan como que esta es trabajadora, no sé qué, entonces tu papá, ¿qué harías aquí? Etcétera, ¿no? Yo le digo, bueno, yo soy su papá, entonces búsquese una coach para que le ayude, ¿no? O también existen estos espacios, aquí estuvo Juan Pablo Larena, y estuvimos hablando un poquito de Vistage, ¿no? Que también Hay mucho, sí. permite ese tipo Eso se de llama, en crecimiento. Estados Unidos se llama peer coaching, ¿no? Y lo hacemos El mucho. coaching entre padres. Claro. O sea, gerentes de compañías, nosotros hacemos incluso salidas completas. Nos vamos a la cordillera una semana, 10 gerentes, y cada uno va contando. Todo esto en la más absoluta confidencialidad, porque muchas veces los gerentes tienen temas con los accionistas, con los directores, con sus equipos de trabajo. Sí. O sea, en la más absoluta confidencialidad, alguien cuenta, mira, tengo este problema. Mm. Y los otros 8 dicen, mira, yo haría, nadie le dice, esto es lo que tienes que hacer. Mira, le hacen muchas preguntas. Sí. Le preguntan mucho. Me Porque, parece el coaching natural. Claro, ¿no? porque, a ver, wow, un momento, pero esto es así, porque tal vez es un problema tuyo, no es un problema, tú lo estás viendo como un problema que no, pero tal vez eso es extraordinario. Y en Vistage pasa mucho eso, pasa mucho esto de esto coaching entre pares. No quiero desperdiciar la tremenda oportunidad y el privilegio, como te decía, de tenerte acá, dada toda tu experiencia en la montaña y quién eres para la montaña en Chile. Y también hablaba incluso de tu récord mundial que todavía sigue vigente, de haber subido por las 3 caras. Para que nos compartieras cuáles son como los hitos de mayor aprendizaje que tuviste durante... ¿Cuántos años son de montaña? ¿A qué edad partiste? Y hoy día vigente, 40 años de montaña. Vamos. ¿Qué 3 cosas que fueron memorables para ti, significativas, como que valoras? No necesariamente los logros o haber alcanzado la cumbre del Everest, que puede ser uno naturalmente, sin embargo, pero que mira, que van más allá del resultado. Antes del programa nos acordábamos de Claudio Lucero. Claudio Sí. Lucero nos enseñó algo que para nosotros, para los montañistas de alto, es muy relevante. La verdadera foto de cumbre en el campamento base. O sea, habiendo llegado a la cumbre, y probablemente Ernesto te dijo lo mismo, porque también es alumno de Claudio, la verdadera foto de cumbre cuando estamos todos de regreso en el campamento base sanos y salvos, ¿no? La gran mayoría, de hecho, la gran mayoría de accidentes ocurren a la bajada. Y para mí uno de los hitos más relevantes fue cuando subimos el Everest la primera vez, el 92, cuando volvimos al campamento base, y esto lo digo sin falsas modestias, sabíamos que íbamos a ser famosos en Chile, porque era la primera ascensión y que íbamos a llegar y ya. Pero a mí lo que más me importaba era que con esa fama, entre comillas, íbamos a poder acceder a mayores auspicios. Entonces esto se transformaba en una posible carrera, ¿no? De hacer más expediciones, más campeonatos, etc. Entonces dijimos, hay 8 días de caminata entre el campamento base y el camión que te va a sacar de ahí, y de ahí a Katmandú. O sea, faltaban 15 días para llegar a Chile. Ya. En esos 8 días de caminata nos concentramos en extraer aprendizajes. Aquí viene esto que digo yo tanto, que es importante la experiencia. Porque creo yo que no hacemos valoraciones, estudios y consideraciones de nuestras experiencias. Esto de las compañías es re importante. Se hace, ¿ya? Y se lanza un producto y el producto no funciona, ya se bota, se hace otro, o si se bota... Wow. Sí, hoy día está mucho el formato agile, ¿no? Que, oye, vamos rápido, nos resultó, hagámoslo de otra forma. Tú te sientas y haces un análisis de qué aprendiste. Y yo siempre cuento esto. Mira, 2 aprendizajes, muchos, pero 2. Uno, las cuerdas, pues bueno. Nosotros llevamos cuerdas blancas. ¿A quién se le ocurre? Pero está bien, fue un error, ya está bien, ¿no? Y no se trata de encontrar el culpable, que no, las cuerdas ahora son rojas, listo, ya se acabó. Estamos. El gran aprendizaje ahí fue esto de las habilidades personales y de las habilidades sociales. Y ni sabíamos cómo se llamaban, si éramos todos ingenieros. Pero entonces el Dagoberto Delgado, que en paz descanse, falleció después en otra expedición, dijo, nos dijimos las cosas de frente, de buen tono, de buena forma, en el momento adecuado. Y yo anotaba, esos aprendizajes para mí han sido claves. Y entonces, como me di cuenta de la potencia que eso tiene, en todas las experiencias que yo tengo, intento sacar aprendizajes.
aunque sea una experiencia menores, digamos, ¿no? Para ti y también Para el en equipo, equipo. Ya. absolutamente, absolutamente. Es la forma, creo yo, que aprenden los adultos no es a través de un curso, de un seminario, de un taller. Ujú. Está bien, eso me entrega conocimiento, me entrega herramientas Sí. intelectuales, pero la experiencia, si yo tengo esas herramientas intelectuales, que por cierto son valiosas, ¿sí? Me entregan formas de analizar esa experiencia, pero si no tengo la experiencia, esas herramientas intelectuales no sirven mucho. ¿Para qué? Para que con esas herramientas, con eso, yo extraiga aprendizajes. Y esos aprendizajes entonces los ocupo nuevamente. ¿Sí? Sí, es poner en acción finalmente ese Por conocimiento de alguna manera. Otro aprendizaje clave en todo esto. Jim Collins, ¿no? Gran autor de libros. Él es escalador. Nadie sabe esto, pero es un gran escalador. no aficionado. No. Escala en Ya, roca, ok. es de los buenos escaladores en roca, realmente. Entonces, yo he tenido la fortuna y el tremendo privilegio de comer con él, ¿no? En Ya. Estados Unidos. Y él habla de una cosa que se llama el directorio personal. Esto no es un coaching, pero es un directorio personal. Entonces, yo voy a tener 2 o 3 personas en mi vida Ujú. que no necesariamente es la pareja, ¿no? Es un hermano, es una compañera de colegio antigua, ¿no? Un sacerdote puede ser, o un Ya. rabino, depende de tu religión, pero a quien yo le voy a contar mi experiencia y él con ojos distintos va a ayudarme a extraer aprendizajes de esa experiencia. Entonces, la reflexión de la experiencia no es solo, es con alguien, que puede ser con un coach, puede ser, Sí. pero con este directorio personal, así lo llaman. Entonces, nosotros le recomendamos muy fuerte a los alumnos construir un directorio personal, en donde yo le pueda contar. Una vez al mes tengo un café, mira, esta es la experiencia que tuve una entrevista con Gabriel y no sé qué, pero esto es lo que me pasó, pero mira lo de acá, y extraes un aprendizaje que lo vuelves a poner, y así va. Eso me ha servido mucho a mí, de cosas personales. Por ejemplo, yo soy, o era, hoy día está en tu sangre, pero lo controlas mucho más. Yo era muy impetuoso, ¿no? Hoy día soy bastante más tranquilo, ¿no? Pero eso es por un aprendizaje, ¿no? Que me lo hizo un directorio personal que es una persona que trabaja conmigo toda la vida, se llama Andrés Álvarez. Entonces, ahí hay otro aprendizaje muy, muy importante. Y el tercer aprendizaje, habilidades, directorio personal, tiene que ver con las personas. Y esto tiene que ver con la misma expedición del Lhotse, esa que te conté. Ya. Mucha gente dice, y tú lo sabes, ¿no? Que el resultado no es lo que te motiva, sino que es el viaje, ¿no es cierto? Sí. El viaje es lo que hace. Ya, está bien. Pero Claudio Lucero le agrega algo más. Nosotros en esa expedición queríamos llevar a Claudio Lucero. Claudio Lucero ya tenía sus años, tenía 4 bypass en el corazón, todavía está, tiene 92, está bien, pero en ese minuto tenía una preocupación, tenía 4 bypass en el corazón. Entonces fui y le dije, Claudio, mira, queremos invitarte, queremos ir, que vayáis, celebrarte, etcétera, pero en buen castellano no te queremos enterrar. Dijo, no, mira, para mí, algo muy importante hoy día, a mi edad, tenía 74 o 75, ya no es el objetivo, no es el propósito del que tanto se habla. No es del viaje incluso, de la oportunidad de conocer los Sherpas o en el Himalaya. Es con quién voy. Y yo con ustedes voy a cualquier parte. A cualquier parte. Después veré si subo o no subo. Entonces, el aprendizaje no es solo con valorar el viaje, sino que con quién vas a hacer ese viaje. Y eso para los emprendedores es muy importante, creo yo. No solo me muestres el modelo de negocio, la expansión del mercado, la tasa de rentabilidad, etc. ¿Con quién estás haciendo esto? ¿Quiénes son tus socios en esto? Porque eso es tremendamente relevante para tu vida. ¿Sí? Entonces ahí hay algunos Y desde aprendizajes. ahí, ¿cómo hacer esa elección? Porque eso es uno de los grandes problemas también que se enfrentan varias organizaciones, de no tener las personas adecuadas en los cargos, en los roles adecuados. El proceso de selección siempre ha sido un tema. ¿Cómo se elige un buen equipo cuando hablamos Bueno, ahí tienes de otro cambio. montaña o Ahí de tienes otro empresa? cambio. Jim Collins habla siempre de subir la gente correcta al bus, ¿no? Es una de las cosas que él dice. Y es muy interesante porque dice, después, y lo cuenta en la Hewlett Packard, digamos, ¿no es cierto? Bueno, estos somos los que vamos a hacer, después vemos lo que vamos a hacer. Esa es la primera reunión de directorio de la Hewlett Packard. Después lo que es contrario a lo que se hizo hoy día, ¿no es cierto? El propósito, la visión, no. Primero el equipo.
y después siéntalos adecuadamente en bus. No es solo subirlos al bus, sino que sentarlos donde corresponde. Entonces, todos estos que tú conoces, Ernesto Olivares, Eugenio Guzmán, etcétera, que son grandes integrantes del equipo, no están para cualquier lugar en el equipo. Algunos son buenos para logística, otros son... En fin. Entonces, yo aquí tengo otro problema, los criterios de selección de los recursos humanos. No hay forma de saber si una persona no es buena o mala, no estoy diciendo eso, encaja o no encaja en esta compañía, en la forma, en la cultura, en los valores. Y la única forma es traerla a tiempo parcial o a honorarios. 3 meses, 6 meses, antes de contratarla. Y que esté con nosotros. Yo me paso muchas veces en las expediciones. Nosotros entrenábamos 1 o 2 años antes en las expediciones y yo incorporaba a mucha gente y veía a lo largo de ese periodo si esta persona, insisto, no era si buena o mala, ¿no? Claro. Si encaja o no, Humberto Maturana, Sí. si encaja o no encaja con este equipo. Y si no encaja, entonces no. Pero en cambio aquí tenemos estos criterios de selección, entonces entra. ¿Y esa propuesta se ha llevado a cabo? ¿Hay alguna organización que tú conozcas que hoy día opera de esa manera? No. Porque lo más cerca que he visto de eso, y no sé si has visto este video, nosotros lo ocupamos un montón, este video del candidato Heineken. Ah, no. Lo he visto. Heineken hace un experimento de cómo asegurarse efectivamente de tener los candidatos que necesitas para tu equipo. Entonces los ponen a ellos, arman todo un set y cámaras que van filmando esto, donde le ponen distintos desafíos. Entonces viene el candidato y la persona que lo va a buscar y lo toma de la mano y lo lleva de la mano hasta el puesto con el entrevistador y se lo pasa de la mano. Y lo sostiene de la mano y después se suena una alarma de incendio y tienen que salir. Le da un paro cardíaco y se tiran al suelo y ven qué hace la persona. Entonces empiezan a contratar y después hacen una votación en función a los que mejor reaccionan. Eso es. Pero incluso eso es un test. Yo, insisto, yo prefiero contratar a alguien por 6 meses. Vente a trabajar con nosotros por 6 meses y veamos. Y veamos. Así funciona Vertical, ¿eh? Vertical funciona así. Hablaste y nombraste Claudio Lucero en más de una oportunidad. Para ti, ¿qué significa o qué importancia puede tener para todo líder o para todo emprendedor o deportista, incluso tener referentes, tener líderes, tener mentores, maestros? Clave, es clave. Porque son distintas cosas, ¿eh? Tener maestros, pero tener modelos de rol creo yo que son muy importantes. Muy importante porque no es que uno vaya a ser igual, pero cuando yo conocí a Claudio Lucero, yo dije, yo quiero ser como Claudio Lucero, ¿no? Hoy día quiero ser como Lewis Hamilton, no. Pero son modelos de rol, ¿no? Yeah. Que te empujan a ir en ese camino. Después tú vas encontrando tu propio camino, pero te impulsan a ser mejor persona, a entregar, a pensar en el otro. Yo creo que eso es clave, es muy clave. ¿Algunos que fueron claves para ti en el transcurso de tu vida, más allá de Claudio? Sin duda alguna, Claudio Lucero, de todas maneras. Pero en la Universidad Católica, yo tuve 2 grandes profesores. Juan Antonio Guzmán, después fue ministro en el régimen militar, y Bruno Filippi. Bruno Filippi fue un gran profesor y maestro. Entonces y mis padres los dejo, los 2 fueron grandes ejemplos, no solo en sus capacidades, sino que en la mirada de la sociedad, de la justicia, de los valores, etc. No, tuve grandes mentores. En una de las entrevistas tuyas que vi de hace algunos años atrás, creo que era periodo de pandemia o inmediatamente después, justamente hablas de tu padre y que una de las cosas que te pidió él cuando empezaste con el montañismo fue que hiciera las cosas de manera excepcional. Eso, ¿cómo continuó o cómo continúa o cómo lo vives? ¿Qué significó para ti en definitiva eso? Eso fue porque, como el montañismo tiene el peligro, sin duda alguna, Hemingway decía que habían solo 3 deportes: toreo, montañismo y motociclismo, porque los 3 te podéis matar, los otros además eran juegos. Como existe este peligro, él me dijo que yo no tenía derecho a causarle dolor en ese momento a mi madre, a su esposa, y eventualmente a mi esposa o a mis hijos cuando los tuviera. Y por eso tenía que hacer las cosas bien, 100%, ¿no? Y eso es un aprendizaje de vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, y les enseñé así a mis hijas, etcétera. Las cosas se hacen bien, ¿no?
siempre digo esto, y lo digo con un poco de reserva, pero no a la chilena, ¿no? Sino que a la japonesa, a la alemana, ¿no? O sea, de verdad hay que hacer las cosas muy bien. Y eso que lo hice que lo hicimos para el montañismo, me ha servido para la vida entera, para todo lo que hago, para todo lo que hago. Hay que hacerlo súper bien. Muchas gracias, Rodrigo. Sobre todo por el compartir algo que es más personal, ¿no? Más íntimo, y que viene de tu padre y trae recuerdos seguramente. Así que muchas gracias por eso. Y ya para ir cerrando, algo que para ti quede en el tintero, que sea importante, pensando en aquellos que nos escuchan, que consideren en el ejercer el liderazgo, ¿no? En el ser líderes. Yo creo que en esta cosa que decía yo, para ejercer el liderazgo hay que leer muy bien el entorno. Creo yo que en Chile estamos teniendo, y hace muchos años, un tema, y lo conversábamos antes del programa, Sí. en que las autoridades, cualquiera sea, porque el liderazgo se ejerce en cualquier lugar, se ejerce en el mundo privado, en las fundaciones, en el gobierno, etcétera. No tenemos total conciencia de lo que ocurre alrededor mío. Parte importante de mi vida ha sido trabajar en el mundo de la pobreza, ¿no? En la Fundación Superación de la Pobreza. Y una de las, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cruzadas que tengo es que los que no vivimos en pobreza tengamos real conciencia de lo que es vivir en la pobreza. Entonces, una de las cosas que yo les digo mucho a mis alumnos, se lo digo a todo el mundo, es cuidado con una arrogancia inconsciente, ¿no? Yo tuve esta oportunidad de estudiar. Nosotros en la Fundación Superación de la Pobreza tenemos un programa que se llama Servicio País. Que jóvenes de 29 a 30 años van a lugares muy recónditos, ¿no es cierto? Ya. A San Gregorio, a San Fabián de Alico, a Cotpa, y trabajan un año con la gente local. Y tenemos un programa en decirles, mire, usted tiene conocimiento, sin duda alguna, usted viene de una escuela de, no sé, arquitectura, de leyes, etc. Pero ellos también tienen. Y lo que importa es construir conjuntamente una solución a los desafíos que tenemos. No es que tú, porque tuviste mejores cosas, le vas a enseñar al otro, ¿no? Sino que es... Entonces, para eso hay que darse mucha cuenta de las potencialidades que el otro tiene. Entonces, cuando uno mira la pobreza como algo dramático, algo que se necesita atender por misericordia o por no, cuidado, no es así. Creo yo, la mirada es que hay muchos recursos en la pobreza que no están debidamente rescatados. Y un ejemplo de esto son las ollas comunes. Cuando viene un desastre y la gente pobre se organiza y hace una olla común, eso es un tremendo emprendimiento que tiene muchas complejidades. Porque hay que cocinar para 200 personas, entonces ya los fondos, no sé qué, las comidas y las cantidades, no pueden venir todos al mismo tiempo, entonces hay que hacerlo a tiempos distintos. Hay gente que tiene ciertas discapacidades, entonces hay que llevarle hay toda una organización ahí. Y ahí hay una capacidad que no la estamos rescatando, que no la estamos aprovechando como país, ¿no? Entonces, a toda la gente que trabaja en empresas, tengan mucho sentido de lo que ocurre más allá del ambiente propio, ¿no? De lo que estamos ocurriendo. Y eso tiene que ver no solo con los barrios en Santiago, si es que está en Santiago, sino que tiene que ver con la realidad rural en Chile, con la realidad en el sur, en el norte, en fin. Yo creo que eso es muy importante para liderar bien, ¿no? Tratar de conocer a fondo el ambiente que te rodea. Y eso requiere de combatir esa arrogancia inconsciente con algo que yo llamo la humildad consciente. ¿Sabéis que yo no sé? Entonces me voy a ir a sentar al municipio del Bosque una mañana de día martes a ver qué allí ocurre, para ver cómo poder atender eso. Tremenda invitación y tremendo desafío. Yo creo que no hay mejor forma de cerrar este podcast con esa reflexión, diría yo incluso. Te agradezco muchísimo de estar acá hoy día compartiendo conmigo, con nosotros. Te insisto que el privilegio y el honor es mío, Rodrigo. Muchísimas gracias. Encantado, un placer. El placer es mío. Muchas gracias.